Buenos días, buenas tardes, dependiendo de dónde nos estéis viendo. Soy Natalia Mármol, soy cofundadora de Nevia Health, empresa dedicada a las patologías del neurodesarrollo. Hoy tenemos una invitada muy especial, es Paloma Rico. Paloma forma parte del gabinete de Aristea Nutricionistas. Paloma es dietista nutricionista clínica. Es experta en patologías digestivas, hormonales y neurodegenerativas, así como del trastorno del neurodesarrollo. Hoy, siguiendo con nuestro mes dedicado al gluten, hemos invitado a Paloma a que nos hable de cómo podemos abordar una dieta sin gluten saludable. Bienvenida, Paloma. Hola, buenos días, Natalia. Bueno, y a todos, ¿eh? Claro, buenos días, Bienvenida, buenas Paloma. tardes, dependiendo. Sí. Gracias, sí, muchísimas gracias por estar aquí hoy con nosotros. Paloma hoy nos va a estar hablando del tema del gluten, sobre todo de esa transición que le da tanto miedo a las familias de pasar de la dieta normal que hacíamos a una dieta sin gluten saludable. Por favor, Paloma, tú misma. Sí, bueno, pues como dice Natalia, vamos a intentar explicar un poco esta transición de una dieta normal a una dieta sin gluten. Pero en primer lugar sí que me gustaría centrar un poco el tema y ver qué es la celiaquía. Yo estoy en España y aquí en España en el 2018 se creó un protocolo para que todo médico de familia lo pueda tener, médico de familia y digestivos, lo tenga a mano. Este protocolo tiene como objetivo marcar muy claramente los pasos a seguir y dice qué síntomas y qué signos debe hacer sospechar a un facultativo para sospechar de que hay o bien una celiaquía o riesgo de padecer la enfermedad celíaca. Nos estamos dirigiendo a muchas familias que tienen niños con trastornos del espectro autista. Y bueno, sí que es verdad que muchas veces los nutricionistas, algunos de vosotros ya estaréis inmersos en una dieta sin gluten, pero normalmente aconsejamos la retirada de gluten, soja y leche, no porque los niños sean celíacos ni siquiera sean alérgicos a la leche, simplemente porque tenemos, estos niños suelen tener un déficit, producen una serie de anticuerpos ante una enzima, una peptidasa que se llama DPP4, que lo que hace esta enzima es dividir, trocear los péptidos grandes que se encuentran, que son ricos en prolina, y estos se encuentran en el gluten y en la caseína. Bueno, estos péptidos que son más grandes lo que hacen es que forman gluteomorfinas o caseomorfinas. Claro, esta enzima, cuando el niño crea anticuerpos, se queda bloqueada, ¿vale? Entonces el cuerpo se generan una serie de péptidos que son neuroactivos para el niño. ¿Cuándo tiene que sospechar una familia de que su niño puede tener acumulación de estos péptidos? Pues bien, cuando vemos que el niño tiene una baja sensibilidad al dolor o está desorientado. En este momento es cuando debemos plantearnos que este niño puede tener estos péptidos, esta acumulación de péptidos. Y por tanto sería aconsejado retirar, ¿vale? Esto, bueno, en definitiva se retira el gluten, pero a veces vemos que el niño no mejora con esta dieta y se vuelve a introducir el gluten. Yo tendría más cuidado porque en realidad el trigo a veces el trigo tiene unas ATIPs que son inhibidores de la enzima antitripsina, y esto lo que produce es que altera el sistema inmunológico. Entonces realmente el gluten tampoco es que sea necesario para nada, porque además tiene efectos siempre proinflamatorios. Esto es una cosa, entonces los niños necesitamos, o sea, les retiramos el gluten por este motivo, pero la celiaquía es otra cosa completamente diferente, que aquí me gustaría puntualizar, ¿vale? ¿La celiaquía qué es? La celiaquía es una enfermedad, es una entidad patológica que es un trastorno sistémico
y de base inmunológica. ¿Qué quiere decir esto? Sistémico quiere decir que afecta a todo el organismo, no solamente a nivel digestivo, y de base inmunológica, que nuestro sistema inmunológico, que está para protegernos, nos está atacando. Eso es lo que realmente quiere decir tener una enfermedad celíaca. ¿Cómo tenemos que pensar? Bueno, en este protocolo que decía que se ha formado, deja claramente que hay 5 aspectos que tenemos que tener en cuenta para sospechar de que nuestro hijo puede tener una enfermedad celíaca. Lo primero que hay que saber y tener en cuenta son los síntomas, ¿vale? O sea, la enfermedad celíaca presenta unos síntomas. Cuando hablamos de la enfermedad celíaca clásica, tiene unos síntomas como muy claros en un niño. Vómitos, distensión abdominal. En los niños pequeños, muy claramente una anemia ferropénica o un crecimiento lento y tanto de peso como de talla. Estos son datos muy importantes a tener en cuenta. Otro aspecto que no nos podemos olvidar es a nivel serológico, son los anticuerpos. Se analizan 3 anticuerpos, anticuerpos antigliadina, anticuerpos transglutaminasa, y los anticuerpos antiendomisio. Estos, los últimos, los antiendomisio, tienen muchísima especificidad, son muy específicos de la enfermedad celíaca, sobre todo en niños. De hecho, si a los niños se les detecta estos anticuerpos, no hace falta realizarle una biopsia, porque de por sí es suficiente para el diagnóstico. ¿Qué ocurre? Que normalmente están negativizados. Entonces, en muchas ocasiones se realiza los anticuerpos, sale negativo y se dice el niño no es celíaco. No, hay que seguir buscando. Cuando hay una sintomatología, hay que seguir buscando. No nos podemos conformar como papás. El médico se quede simplemente ahí, porque es muy claro, o sea, esto a nivel mundial se conoce y ahí estos 5 aspectos hay que tenerlos en cuenta. Factor imprescindible, la genética. Hay que tener una genética positiva. No es celíaco quien quiere, es celíaco quien puede. ¿Qué es lo que nos puede pasar? Que tengamos genética negativa, pero sí podemos ser sensibles al gluten, podemos desarrollar la sensibilidad al gluten no celíaca. Todavía está ahí muy... se hace casi por descarte, o sea, cuando todo esto no aparece y sí que se sigue mostrando sensibilidad al gluten, el niño se pone realmente malo, aparecen síntomas, pero la genética sale negativa, pues es sensible al gluten, ¿vale? La biopsia, hay que realizar una biopsia en diferentes puntos, duodeno, yeyuno, etcétera, y también hay que tener en cuenta si la persona, el niño, mejora durante 6 meses sin tomar gluten. Si el niño mejora de forma sustancial todos los síntomas, a nivel serológico se ha disminuido los anticuerpos en el caso de que fuera positivo, ha disminuido la atrofia vellositaria con la dieta sin gluten, el niño es celíaco. Esto es un valor que ya se da por válido, ¿vale? Entonces, esto creo que es bastante importante. Hay un caso son casos raros que hay que contemplar, que si todo esto está, la biopsia es positiva, el niño está celíaco, pero el niño no mejora con una dieta sin gluten. Aquí podemos estar hablando de una celiaquía refractaria, no es el caso de la charla, ¿vale? Pero podría ser, ya te digo, es bastante más extraño, ¿vale? ¿Qué podemos hacer cuando nos diagnostican esto? Pues la única solución que podemos encontrar es una dieta sin gluten, estricta y de por vida. Con esto tenemos solucionado la enfermedad celíaca. ¿Vale?
Así a grandes rasgos, no sé si... Pues ha sido una introducción fantástica. Creo que nos ha quedado claro que cómo está afectando en este caso estos péptidos, y además creo que es importante que diferenciemos, como venimos diciendo en estas charlas que estamos hablando sobre el gluten, sobre la diferencia entre la enfermedad celíaca y la sensibilidad no celíaca. Pero las dos cursan con mejoría al retirar el gluten. Así que vamos a meternos de lleno a cómo se hace esa transición. O sea, ¿cómo recomiendas a las familias que pasen de una dieta normal que llevaban? ¿Cómo se retira el gluten? Mira, yo lo primero que me gustaría marcar es que cuando a una familia se le dice que tu niño es celíaco, lo primero que tenemos que hacer, o lo primero que nos pasa, es que entramos en modo shock. Decimos, oh, ¿y ahora? ¿Y ahora qué? ¿Cómo voy a poder hacer esta transición? Menudo follón, en casa somos más, no puedo mezclar los alimentos, lo voy a hacer bien, el niño se me va a contaminar. Entonces, bueno, entramos ahí en un modo pánico que muchas veces no nos va a permitir ver con claridad. Entonces, una de las cosas importantes que tenemos que hacer, esto no es tanto con la comida, sino como un factor psicológico de ayuda. O sea, tenemos que hablar, tenemos que exteriorizar que, bueno, que nuestro niño es celíaco y que no pasa nada, o sea, que es celíaco y ya está, que es de las enfermedades o de las patologías más fáciles de solución. No requiere de estar tomando pastillas, no requiere de intervenciones. Es una dieta sin gluten, única y exclusivamente, ¿vale? Dicho esto, siempre aconsejo estar en contacto, o sea, buscar información. Hay que formarse, hay que empoderarse. ¿Qué significa? ¿Dónde puedo yo encontrar información veraz? Entonces, sí que aconsejo que los papás a los que os habéis diagnosticado que vuestro hijo es celíaco, que os pongáis en contacto con asociaciones de celíacos. Hay provinciales, hay en todos los países, hay asociaciones de celíacos. Ellos os van a proporcionar información siempre veraz. Me imagino que en otros países también existe. Aquí en España la Asociación de Celiaquías, esa FACE, que es la Federación de Asociaciones de Celíacos de España, tiene una app para alimentos, que además una app que se va renovando todos los años. Entonces ahí consta todo tipo de alimentos que son validados, que son realmente eficaces, que son seguros para los niños, porque con las etiquetas tenemos que andar con un poquito de ojo. Luego, si queréis, hablamos un poco de etiquetas, ¿vale? Eso es el primer paso: información, empoderamiento y ponernos en contacto con las asociaciones. Y luego, la dieta sin gluten es empezar a no tomar productos y empezar a hacer una dieta que, por otro lado, se aconseja a un niño celíaco o no celíaco, y es una alimentación básicamente en alimentos. Es decir, tenemos que comprar carne, pescado sin procesar, frutas, verduras, legumbres, etc. Aquí en las legumbres me va a gustar, no sé si querías hacer un apunte. No, di. Con las legumbres me gustaría hacer un apunte. Normalmente, claro, vemos las legumbres envasadas, decimos, bueno, las legumbres no tienen gluten por sí mismas, ¿no? Pero ¿qué ocurre? Que están envasadas en fábricas, podemos encontrarnos envasadas en fábricas que han envasado otros alimentos que sí contenían gluten. Claro, cuando nosotros tenemos a un niño celíaco o sensible al gluten no celíaco, tenemos que tener en cuenta el diagnóstico es fundamental. ¿Por qué? Porque entonces ya sabemos que tenemos que tener un cuidado extremo. No es no tomar gluten, no es comer pan sin gluten. Es que tenemos que estar muy, muy atentos a las trazas, a la contaminación cruzada. En una mesa,
estamos toda la familia, no sirve solo con poner el pan al niño sin gluten. Si al lado tenemos pan con gluten y cogemos el pan con gluten para ponerlo en la mesa y con esa misma mano cogemos el pan sin gluten para el niño. Ese pan ya puede estar contaminado. Tenemos que ser cuidadosos en ese aspecto, porque esa contaminación cruzada puede hacer que el niño, jolines, lo estoy haciendo todo bien, le doy todos los productos sin gluten, tengo muchísimo cuidado y el niño no mejora. Esa atrofia vellositaria no termina de quedarse bien. A veces es esto, ¿vale? Y con las legumbres, por eso también lo digo, cuidado porque damos por hecho que es como la leche, que viene en un envase de la leche no tiene gluten, no tengo que mirar si tiene trazas, no tiene que tener, ¿vale? Pues con las legumbres tenemos que hacer exactamente lo mismo. En el momento que nosotros compremos cualquier alimento que tenga una etiqueta, debemos mirarla. Tenemos que ser auténticos detectives. Este es otro de los trabajos que os toca a los papás, ¿vale? Ser detectives de etiquetas. Muy bien. Entonces, una pregunta que siempre me hago. ¿Debería tener menos cuidado aquellas familias que tengan un niño, digámoslo así, con cierta sensibilidad al gluten, que hayan decidido retirar el gluten? ¿Pueden, digámoslo así, no tener tanto cuidado con las trazas o incluso a estos niños también les afectan las trazas? Vamos a ver, en esto hay un poco de confusión, ¿vale? Muchas veces se supone que cuando es sensible al gluten, las trazas no le va a afectar, pero esto estamos siempre hablando de que se supone. En muchas ocasiones se va hablando de que una sensibilidad al gluten no celíaca es una celiaquía no diagnosticada por desconocimiento a saber cómo la tenemos que diagnosticar. O sea, la celiaquía aún está, a pesar de que tenemos muchísimas más información, no lo tenemos del todo claro. Entonces, mi consejo es tener la máxima precaución, porque a pesar de que las trazas se supone, vuelvo a decir, no va a afectar, lo cierto es que los niños suelen notar molestias e irritación a nivel digestivo. Entonces, cuanto más estrictos seamos en ese sentido, mejor. Muy bien. Yo es que en este mes que hemos empezado a hablar del tema del gluten, en nuestra casa, evidentemente, mi hija no toma gluten, ¿no? Y entra muy poco gluten en casa, pero de vez en cuando algo entra. Entonces siempre tienes esa duda de si no es celíaca o al menos no cumple con, digámoslo así, todos los pasos que le hemos hecho la genética, le hemos hecho las analíticas, pues siempre pienso, un poco no pasa nada. Claro, vamos a ver. Esa es la gran duda siempre como padres que piensas. Claro, con las trazas realmente se sospecha de que no pasa nada, pero el problema siempre es el mismo. Como con las trazas no pasa nada, tampoco pasa nada si estoy en una fiesta de cumpleaños y se toma ese trocito de pastel que tiene gluten. La niña no es celíaca. Entonces, transgredimos más, ese es el problema, que se hacen más transgresiones con el gluten. En realidad, las trazas por sí solas se supone que no. El problema es básicamente que transgredimos más la dieta sin gluten. No, yo creo que en general, por lo que hablo yo con los padres, aquellos que siguen dietas sin gluten para niños que no están diagnosticados como celíacos, suelen ser bastante estrictos. O sea, no hay transgresiones a no ser que el niño vaya y coja algo un día, pero en general las familias yo creo que están muy concienciadas. Pero tenemos siempre aquellas personas nuevas, sobre todo siempre hay. Mira, te voy a contar uno de los problemas que siempre nos llegan a nosotros. Familias divididas. Y cuando digo divididas me refiero a un padre o una madre que cree firmemente en los beneficios que le puede aportar retirar el gluten y el otro no. Entonces, ahí es donde entran las discusiones en casa porque, por lo que yo he visto en mi experiencia,
retirar el gluten no es lo retiro hoy y mañana veo un cambio espectacular. Son cambios a largo tiempo y eso hace que la gente, digamos así, pierda la fe en que Exacto. eso está funcionando. ¿Cómo podemos convencer, sin querer convencer a nadie? O sea, ¿cómo podemos argumentar que la gente debería sostener esa terapia, o sea, esa dieta durante más tiempo para ver esos beneficios? Aquí al final lo que entran en juego son estas analíticas en las que el médico, porque es la única forma, digamos, palpable, ¿vale? De palpable, mal dicho palpable, porque es visualmente, claro, ¿vale? Sí. Pero es la única forma que realmente lo podemos saber. Con esa analítica y con esa, claro, tampoco se le puede estar al niño haciendo constantemente biopsias, pero cuando un niño es celíaco o cuando un niño entra en el sistema como sensible al gluten no celíaco, sí que se somete a ciertos controles para ver que esa atrofia no va a más. Entonces, sí se requiere de control y por supuesto si es celíaco, muchísimo más. ¿Vale? Muchísimo más porque al ser una enfermedad de base inmunológica, estamos hablando de una enfermedad autoinmune que te está atacando. Si nosotros permitimos, o sea, se hace transgresiones en esa celiaquía, están pasando péptidos a torrente sanguíneo y ahí ya podemos llamar a otras enfermedades autoinmunes. Por ejemplo, podemos tiene muchísima relación el hipotiroidismo de Hashimoto con la celiaquía. ¿Por qué? Porque la gliadina que contiene el gluten, su estructura es muy similar a la proteína de la tiroides. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que tu sistema te ataca. Entonces, yo creo que los papás y las mamás tenemos que ser conscientes de que esto, el retirar el gluten no es una pastilla mágica, como decía Natalia, esto es poco a poco, se va viendo. Además, en el caso vuestro, en el que la gran mayoría tenéis niños con trastornos del espectro autista, el gluten no le va a beneficiar normalmente en nada. ¿Por qué? Porque el gluten es proinflamatorio y gran parte de todo lo que tiene el niño tiene carácter inflamatorio. Entonces, no aporta nada. O sea, es que realmente el gluten sí que es verdad que puede dificultar a veces los actos sociales, pero es tanto el beneficio que el niño va a encontrar a un medio y largo plazo. Al principio decía que uno de los síntomas que se tiene en cuenta para valorar si la dieta sin gluten funciona o no funciona, hablábamos de 6 meses. ¿Vale? O sea, que no lo podemos valorar en tan poco tiempo. 6 meses para una familia puede parecer, en un control de casa, de no gluten, de compra, puede parecer muy largo, pero para un intestino es corto. ¿Vale? Es corto el tiempo para la mejora que el niño puede encontrar. No, está claro que el tema del gluten siempre trae mucho debate entre la gente que suele decir hemos comido gluten toda la vida y nunca se había visto todas las intolerancias que tenemos ahora, las sensibilidades, las celiaquías. Sí que es cierto que una cosa que se comenta en ese debate de antes habíamos comido siempre gluten y no hacía daño, Sí. es cómo ha cambiado ese trigo que comemos ahora con respecto al que comían nuestros abuelos. ¿Qué nos Claro. puedes decir de este tema? Claro, bueno, pues es que el trigo ha sido, bueno, para hacer una mayor producción de trigo, para poder llegar a mayor población, porque al final el trigo, la harina es la base, es el sustento alimentario de muchísima población a nivel mundial, ¿vale? Entonces se empezaron a hacer trigo más transgénico y todo esto al final no tiene nada que ver con el trigo que tenían nuestros padres. También no nos podemos olvidar, la parte epigenética, aparte de la genética, entra en juego y entra en juego de forma bastante brusca. O sea,
para ser celíaco hay que tener una predisposición genética. La epigenética es ese interruptor que abre y que cierra. ¿Qué es la epigenética? Bueno, pues en la epigenética va a entrar factor estrés. Antes las mamás estaban en casa o trabajaban, pero con el niño al lado. Podía estar la mujer en el campo, pero tenía al niño al lado. Ahora no, ahora trabajamos de otra forma. La contaminación que hay hoy a nivel general no es la misma. Los campos no están exactamente igual. Ahora echamos una cantidad de aditivos, de sulfatos, de todo, que hace que esté contaminado. Entonces, toda esta parte epigenética también hace que ese gen se exprese de una forma u otra, ¿vale? Entonces, pero vamos, sobre todo es que el trigo está muy, muy modificado, ¿vale? Incluso la espelta, que es un trigo más, más antiguo, más prehistórico que de lo que pueda ser el gluten, que es lo que ocurre, que también está alterado, o sea, es muy difícil encontrar un trigo de espelta. Y luego, otra cosa, la elaboración del pan. O sea, yo no tengo tantísimos años, soy un poco más mayor, pero yo comía pan del horno de mi pueblo, en el que el panadero hacía una fermentación lenta. Eso también hace muchísimo para que se pueda digerir mejor ese gluten. Hoy compramos pan por poquísimo dinero, fermentación súper rápida, en nada de tiempo te está sacando un pan. Eso también hace que se nos dispare y que se altere esa forma de digerir el gluten. Hay un tema que te quería comentar antes. Cuando hablamos de si estamos haciendo bien la dieta o no. Nosotros en este mes que nos hemos dedicado a investigar más sobre el gluten y demás, hemos dado con un laboratorio muy interesante, o digamos así, una empresa que distribuye unos kits muy interesantes que son exactamente para ver si estamos haciendo bien la dieta o no, es decir, si estamos entrando en contacto con ese gluten o no. Eso creo que es son kits muy sencillitos de orina, ¿vale? Con lo cual no son invasivos, y la información que nos da es esa. Si tenemos esos péptidos en la orina o en las heces, pues está queriendo, o sea, te hablan de si has tomado gluten en las últimas horas o bien en los últimos días. Pero creo que es importante porque hay mucha gente, por ejemplo, sobre todo con los comedores escolares, que aunque los niños estén apuntados a dietas sin gluten, siempre está esta duda de, ¿está comiendo sin gluten? ¿Se lo están haciendo bien? Porque tú estás convencida que en tu casa el niño no come gluten, pero el niño no mejora, o el niño sigue teniendo sintomatología gastrointestinal, se le hincha la barriga, a lo mejor tiene diarrea o estreñido, y hay algo que te va diciendo, algo no tal. Pues bueno, que sepáis que existen estos métodos de diagnóstico, llamémoslo, tampoco diagnóstico, pero bueno, para detectar, ¿vale? Los cuales, pues, en estos momentos, todos los que sois miembros de Nevia los vais a encontrar en nuestra página. Los que no sois miembros, os invitamos, siempre y cuando tengáis un niño o seáis responsables de una persona diagnosticada dentro de patologías del neurodesarrollo, podéis ser miembros de Nevia y encontraréis todos los descuentos. Quería mencionar esto porque es una cosa que yo desconocía totalmente, que la hemos descubierto hace poco gracias a una charla que hicimos hace poco con la directora creadora de Felicidad, que es una página web súper chula para todo el tema de celiaquía, y nos lo comentó ella. Así que nada, dejar ese apunte para que lo tengáis presente. Y hablábamos del pan. Tema súper importante, sobre todo aquí en España parece que vivir sin pan o comer sin pan es como que te hayan cortado una pierna. Entonces, no hay que dejar el pan, digámoslo así. ¿Qué panes podemos comer? ¿Cómo están hechos esos panes sin gluten? Y quiero que me hagas un apunte súper importante en el cual yo hago mucho hincapié. No sustituir, por favor, el pan sin gluten por esos panes de supermercado con listas, etiquetas así de largas, porque al final es peor el remedio que la enfermedad.
Ahora, por favor, cuéntanos un poquito más. Venga, ¿qué podemos Claro, tomar? claro. Pues vuelvo un poco a lo que acabo de comentar. O sea, si queremos hacer pan, o sea, si queremos que nuestros hijos coman pan, hay varias opciones. Una de las opciones, desde luego, es hacer nosotros el pan. Ahora venden mix, que están bastante bien, que podemos nosotros elaborar. Además, te pone la receta tanto para hacerla a mano como para hacerla con panificadora, que es algo, al final, bueno, es un instrumento que ya en casi todas las casas empieza a ver. No son tampoco un electrodoméstico pequeño caro, y es realmente muy fácil de hacer. Luego te lo troceas y lo puedes ir congelando y tienes siempre el pan hecho en casa. Y luego hay en España, que es un poco haciendo referencia a lo que tú comentabas, hay páginas realmente buenas para que envían el pan a casa. A mí no me paga ninguna, yo no tengo preferencia por ninguna, ¿vale? Pero hay páginas realmente interesantes. Hay una página, por ejemplo, que es Leon the Baker, que manda el pan a casa y además puedes elegir. No solamente si lo quiero sin gluten, sin lactosa y sin huevo. Y entonces te da el abanico de panes que tú puedes hacer. Te lo envían a casa, lo mismo, lo troceas. Ahora ya incluso las hogazas te las da troceadas si quieres y te las lleva a casa, o sea que son panes, están muy, muy bien logrados. Hay páginas, por ejemplo, con Asi, que también elabora panes y también te los envía. Y desde luego no, los panes estos de supermercado en la que la lista de ingredientes es interminable, no es bueno ni con gluten ni sin gluten, o sea, un pan de molde. Volvemos a las etiquetas, o sea, en las etiquetas tenemos que tener cuidado porque las etiquetas, cuando hay más de 3 ingredientes, más de 4, ese alimento o ese producto, pero ya no podemos hablar de un alimento, directamente casi que lo deberíamos desechar, sea con gluten, sea sin gluten. No es un alimento adecuado, ¿vale? Y cuando empezamos con los guión en numerito, ya nos está diciendo que tenemos ahí sustancias que no corresponden a ese alimento. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros el pan? Podemos comprar, como digo, mix que vienen bastante bien completos, pero luego hay infinidad de recetas que se pueden encontrar con harina de trigo sarraceno, de quinoa, de garbanzo, de mijo, de maíz, amaranto. El amaranto, por ejemplo, es una harina súper interesante porque tiene bastante proteína y además también tiene, igual que el mijo, tiene proteína y bastante hierro. Entonces son harinas que realmente son interesantes. La harina de coco también es interesante para hacer pan sin gluten para los niños, para hacer una masa de pizza, por ejemplo, ¿no? Con harina de coco y sale buenísima. Luego tú haces a tu niño esa pizza y le das la pizza o crackers, o sea, le puedes hacer como queramos. Entonces, pero también no nos podemos olvidar que el niño no necesita bocadillo para comer y bocadillo para merendar. No nos podemos olvidar de eso. Tenemos que pensar que el niño también necesita y podemos, incluso yo diría, debemos sustituir por frutas de 1000 formas, en Macedonia, en frutas enteras, en batidos. Podemos hacer un batido de leche vegetal con fresas y es un batido, una merienda estupenda con lo que queramos. También podemos utilizar yogures de coco o de los que el niño pueda utilizar, frutos secos, machacados, y el niño tiene dificultad para tragar, en harina. Es decir, que tenemos un amplio abanico y no por el hecho de que el niño sea celíaco, tenemos que limitarnos a comprar productos sin gluten, porque además se les va añadiendo una serie de aditivos que suelen ser aglutinantes, nada beneficiosos. Sí, porque hay que recordar que el gluten, otra cosa que he ido aprendiendo a medida que me he ido informando, cuando pensamos en el gluten, básicamente cuando la gente dice es que esos panes sin gluten son secos, son duros, bueno, eso es lo que hace el gluten. Normalmente el gluten le da esa esponjosidad a los panes, ¿vale? Esa elasticidad. Entonces, evidentemente lo que no hay que buscar, porque no lo vais a encontrar, es exactamente lo mismo sin gluten, porque para conseguir ese exactamente lo mismo sin gluten le añaden
50.000 cosas que no nos benefician. Claro. Entonces, hay que cambiar un poquito el chip. Nosotros en casa comemos pan de castaña, de harina de castaña. Y es una cosa que al principio en casa mis hijos me miraban con ese pan y me decían, te lo vas a comer tú. Y ahora pues todos comemos pan de castaña. Entonces el pan de castaña, por ejemplo, es bajo en oxalatos, porque nosotros dentro del tema de las harinas, nosotros en casa también seguíamos una dieta baja en oxalatos, con lo cual pues por ahí puede ayudar, que también es otra cosa que se nos pregunta. Tenemos niños con dietas muy complicadas, tenemos niños que siguen dietas baja, o sea, sin gluten, sin caseína, o sea, la proteína de la leche, sin soja. Después, añadido todo esto, empezamos con sin oxalatos, sin glutamato, bajo en histamina. Entonces, la gente se acaba desesperando y acaba diciendo, ¿qué le doy de comer al niño? Entonces, vamos a hacer un par de incisos, por ejemplo, bajo en oxalatos. ¿Cómo el niño que necesita comer bajo en oxalatos y necesita comer sin gluten? ¿Algunas cositas que le recomiendes? Aquí en el pan también tenemos que tener cuidado, por ejemplo, con el maíz. O sea, un niño que tiene una alimentación reducida en oxalatos, tenemos que tener en cuenta que no puede tomar el maíz, pero seguimos teniendo otras, por ejemplo, la que tú comentas, ¿no? La castaña, o sea que ahí sí que podemos ir jugando. Tenemos que buscar también asesoramiento nutricional. O sea, yo en este momento parece que pueda estar barriendo para casa. No, pero claro, es los evidente nutricionistas en este momento pues somos fundamentales. Forma parte de esa búsqueda de información. ¿Por qué? Porque como tú muy bien dices, tenemos luego que adaptar la dieta a cada uno de los niños, a cada una de las situaciones. Y no vale, porque ya no es solamente esa dieta baja en oxalatos, es que podemos estar hablando de que luego ese niño aparte pueda tener un sobrecrecimiento bacteriano. ¿De qué? De hidrógeno o una intolerancia a la fructosa. Entonces, dar como recetas generales es bastante complicado. Aquí me temo que tenemos que recurrir pues eso, a una primera consulta, al menos una primera consulta o dos, para que la familia se pueda empoderar, entienda realmente qué es lo que es, y bueno, nutricionistas que puedan entender sobre la celiaquía, seguro que no hay dificultades en encontrar en diferentes sitios. Yo sí paso consulta, igual que Aristea, pasamos consulta online, pero me refiero que no debe ser tan complicado. Claro, que luego sean también, que conozcan el tema del neurodesarrollo. Claro, es que ahí dices, no es tan complicado, pero ahí complicamos un discúlpame poco. aquí. Vosotros, en este caso, Aristea, cumplís con, o sea, le dais saltica a muchas casillas, porque claro, no solo sabéis de dietética y nutrición, en el caso nuestro, sino que conocéis muy bien el tema de la microbiota, que también es súper importante, porque evidentemente no solo es la dietética y nutrición de toda la vida, sino que hay que tener en cuenta en cómo está afectando ese alimento que entra dentro del intestino a todas esas bacterias, virus, arqueas, parásitos y demás que tenemos dentro del intestino. Y además tenéis esa experiencia trabajando pues, con niños dentro del espectro autista o con niños con patologías varias del neurodesarrollo. Así que, sí, sin querer echaros flores, pero echándoslas, bueno, sois una buena combinación a la hora de, para un padre, de pedir consejo. Porque el tema de la dieta es una cosa que yo... Mira, nosotros puedo decir que hace como 3 años y pico, 4, que me metí en este mundo. Una de las cosas que me lleva más de cabeza ha sido siempre la dieta, porque por un lado quieres hacer lo mejor posible, ¿verdad? Y quieres sacar todas esas cosas que le hacen daño, pero siempre una cosa que hace daño a la vez hace bien por otro lado. Entonces, esa combinación de qué le saco y qué le pongo, cuánto tiempo se lo saco, cuánto tiempo se lo pongo, yo creo que la mejor manera para un padre o una madre es ir de la mano de un profesional. Y en este caso yo siempre lo recomiendo, o sea, siempre recomiendo que la gente, todos creemos que dar de comer a nuestros hijos es fácil, porque lo has visto toda la vida, ¿no? Has visto a tu abuela darle de comer a tu madre darte de comer a ti y piensas, bueno, ¿qué problema hay? Sí y no. Dar de comer saludable y en nuestro caso
Encima, pues no dar alimentos proinflamatorios, no dar alimentos que de golpe el niño se te pone como una moto. Uy, ¿por qué será? Ah, pues a lo mejor le he dado azúcar, resulta que le he dado no sé qué, resulta que... Claro, que tiene el glutamato elevado, etcétera. O sea, todo esto al final es que... Exacto. Hay que Claro, ponerse, yo siempre digo que vale la pena, primero lo que comentabas tú antes, informarse, porque hoy en día con el internet tenemos mucho ganado. Nosotros en Enevia Health, si entráis en nuestro canal de YouTube, hay un montón de vídeos sobre un montón de temáticas diferentes. Existe, o sea, lo tenemos a nuestro alcance el informarnos. exacto. Aparte, luego ya no solo informarte, sino recurrir, si uno tiene la posibilidad, pues a los expertos, ¿vale? Y después, pues bueno, tener la fortaleza de llevar a cabo todos estos cambios porque no son sencillos. Entonces, bueno, siempre creo que es importante recordarle a la gente si el empoderamiento, lo que hablábamos antes, los padres nos tenemos que informar. Evidentemente existen profesionales, pero como no vas a tener el médico ni al nutricionista en casa contigo cada día, pues hay Exacto. que informarse. Exacto. Entonces, Hay ¿te un puedo poner apunte, alguna preguntita más? hay un apunte, si me permites, Sí, o sí, sea, sí, como sí, por favor. no sé si nombrado la microbiota, esto es una mera curiosidad, ¿vale? Para que veáis un poco cómo la microbiota puede afectar, la alimentación sin gluten o la celiaquía puede afectar a la microbiota del niño. Hay un estudio que se bueno, en el que se ponen a 3 grupos de niños. El grupo control, es decir, niños sin enfermedad celíaca, y otros 2 grupos de niños con enfermedad celíaca. Un grupo ya ha iniciado la dieta sin gluten y otro grupo de niños no ha iniciado la dieta sin gluten. Bueno, pues se toma muestra, tanto a nivel duodenal, es decir, la parte del intestino delgado, y a nivel fecal. ¿Qué es lo que se encuentra? Se encuentra que estos niños que tienen enfermedad celíaca, con independencia si han o no ha iniciado la dieta sin gluten, tienen elevados los bacteroides y el Clostridium lectum. ¿Qué pasa? Los bacteroides, ¿qué sabemos de ellos? Por ejemplo, sabemos que tienen menos enzimas para absorber, para digerir las grasas y para digerir los hidratos de carbono. Curioso, los niños celíacos tienen más posibilidad, tienen mayor riesgo de tener déficit de vitamina D. ¿Por qué? Porque tienen menos enzimas para digerir las grasas. La vitamina D es liposoluble. Por ejemplo, también se vio en este mismo grupo que tenían más incrementadas la E. coli y los Staphylococcus. Cierto es que esto, una vez que iniciaron la dieta sin gluten y se establece, disminuyó, se reguló por sí solo, sin necesidad de tratar a estas bacterias de ninguna otra forma. Única y exclusivamente fue la dieta. Pero también se encontró que estaba disminuido los bifidobacterium. Los bifidobacterium forman parte importante del sistema inmunológico. Quiero decir que nuestra microbiota aquí juega un papel importante y se va a ver muy modificada por la alimentación. Era eso, era el apunte que quería, No, y es un que apunte había súper venido. importante. Esa es otra cosa que muchas veces, por ejemplo, en Latinoamérica, muchas familias nos dicen que no tienen tanto acceso a suplementación y demás. Y yo siempre insisto en una cosa, la dieta tiene una capacidad moduladora de la microbiota increíble. O sea, hay cosas que uno puede hacer sin necesidad de irse a grandes suplementos, ¿vale? Que modula igual, en este caso nos lo acabas de contar, o el deporte, por ejemplo, que la gente no lo tiene en consideración, también modula la microbiota. Entonces, hay cosas que son, digámoslo así, que no tienen un costo y que no tienen esa necesidad de tener que ir a buscar un producto determinado, que está al alcance de todo el mundo y que vale la pena tenerlas en cuenta. Sí. Así que, bueno, gracias por ese apunte porque es súper, súper importante. Tengo por aquí una preguntita que nos habla de el tema, por ejemplo, hay conceptos, hay alimentos que la gente los tiene en la cabeza como que no tienen gluten. ¿Vale? Y me gustaría hablar de uno en particular, que es la avena. ¿Vale? Mucha gente piensa, la avena no tiene gluten, o ¿por qué algunas avenas ponen en las etiquetas que tienen gluten y otras pone que no tiene gluten?
¿Podemos tomar esas cuando pone que no tiene gluten? ¿Son seguras? Háblanos un poquito de este tema. La avena no tiene en principio gluten, la avena tiene adenina, que es similar al gluten, pero lo que ocurre es que muchas veces la avena está contaminada de gluten porque está elaborada o envasada en las mismas cadenas de alimentación, ¿vale? En las mismas fábricas. La avena certificada sin gluten sí se puede tomar, ¿vale? ¿Cómo vamos a saber, pero ya no solamente para la avena, cómo sabemos si un alimento o un producto, en este caso, es o no es catalogado como, como tolerante para celíacos o para no celíacos? Hay diferentes normativas. Por ejemplo, hay una normativa europea que permite poner bajo en gluten cuando hay 100 partes por millón. Eso es claramente irritativo y dañino para el intestino, o sea, claramente. Luego hay otra normativa que pone, para poner sin gluten, que es diferente a bajo en gluten, sin gluten, que admite hasta 20 partes por millón. Sin embargo, aquí en España, en FACE, lo vuelvo a decir, es la Federación de Celíacos, o sea, la Asociación de Celíacos Españoles, esta cantidad la rebaja a 10. ¿Por qué? Porque es donde ven que realmente es una medida segura en la que no hay síntomas. Entonces, las etiquetas, que también lo decía al principio, grandes detectives ahí con la lupa buscando, pues con la lupa porque además son tan pequeñitas las letras que las ponen que a veces también está prohibido por normativa poner sin gluten a aquellos productos que no contienen de forma natural gluten. ¿Por qué? Porque cuando empezamos con el tema de sin gluten, grandes empresas, grandes negocios, todo era sin gluten. Vamos, podían poner ya papel higiénico sin gluten. Era una cosa, ¿sabes? Esto era un poquito exagerado. Entonces, esta normativa ha cambiado. Sin embargo, sí es obligatorio poner si contiene. Por ejemplo, esa legumbre que hablaba al principio, esas lentejas, sí tiene que poner. Bueno, no lo tiene que poner, lo ponen porque quieren, porque la normativa no exige poner las trazas ni la contaminación cruzada. Ostras. No están exigidos a ponerlo, porque además como la contaminación cruzada no supera esas partes por millón, no es necesario ponerlo. Entonces, yo que aconsejo aquellas etiquetas que no hagan referencia, no lo pondría. Consejo primero, y que vuelvo a repetir, Asociación de Celíacos. Pongámonos en contacto con la Asociación de Celíacos. Ellos nos van a proporcionar esa lista de alimentos que varía. Lo que este año puedo comprar este tomate X porque me garantiza que no ha sido contaminado, el año siguiente porque la empresa cambia de criterio, porque incorpora a su cadena alimentaria otro producto en el envasado que ya puede dar contaminación cruzada, lo eliminan de la lista. Entonces, la actualizan todos los años. En España la última actualización, si no estoy equivocada, es de abril, ¿vale? Del 21 de abril. Entonces, eso nos va dando garantía de, no, yo ya sé que este chocolate o este tomate o esta lenteja ya me sirve. No, no, tengo que mirar todos los años, que es cuando me lo garantiza, ¿vale? Entonces es muy, muy importante. Otra cosa que me gustaría hacer hincapié, que lo vengo diciendo desde hace ya tiempo, es importante y creo que podría ayudar a algunas familias testar, o sea, esos niños diagnosticados dentro del espectro autista, testarlos para el tema de celiaquía, porque hay niños mal diagnosticados. Hay niños que muestran síntomas que son catalogados dentro del autismo, pero que al ser diagnosticados dentro de la celiaquía y al sacarles el gluten, de golpe pierden esa sintomatología y dejan de ser diagnosticados dentro del autismo porque no era un autismo. O sea,
No estoy diciendo que se cure el autismo sacando la dieta, lo que estoy diciendo es que que hay cierta, no sé el porcentaje, pero que hay niños que están diagnosticados de autismo que al testarlos y hacer todas las pruebas y retirar el gluten, dejan de cumplir Exacto. con esos. Entonces creo que vale la pena hacer todas esas pruebas, que Sí. al principio lo que estábamos diciendo, tanto la analítica como la genética, tampoco son pruebas invasivas, ¿vale? Después si ya tenemos que llegar a la biopsia, pues eso ya es más invasivo, pero es el primer descarte. Si te sale positivo todo, evidentemente ahí ya no hay más que discutir. Si tienes una analítica con los anticuerpos positivos y tienes una genética, o sea, con los dos marcadores en positivo, poco creo que haya lugar a error. Y ese niño con una dieta, ese niño o niña con una dieta sin gluten puede desaparecer, le pueden desaparecer todas esas sintomatologías. Así que vale la pena, será un porcentaje pequeño, no estoy diciendo que vaya a ser, pero si te toca a ti, si eres el caso de tu hijo y resulta que ya estás, digámoslo así, que retirando el gluten, pues todo eso que habrás ganado, ¿vale? Así que bueno, tener eso en cuenta. Te quiero hacer el apunte de que no solamente con los anticuerpos y positivos y la genética positiva se puede confirmar que un niño es celíaco, salvo que sean los anticuerpos anti-endomisio, que ahí sí se da por válido que el niño es celíaco. Si estamos hablando de otros anticuerpos, no. ¿Vale? Serían los antiendomisio, eso sí. El problema que tienen es que a medida que vamos haciendo mayor se suelen negativizar. Ese es el problema. Entonces para mí, yo siempre lo digo, no entiendo muy bien por qué muchas veces los médicos optan primero por hacer una biopsia y ver esa atrofia a mirar la genética. Mira la genética, si no es invasiva, si con la misma saliva vamos a encontrar si el niño es pasar un isótopo y ya está, ¿vale? Entonces, si el niño da positivo, ya tenemos que hacer más cosas. Pero si el niño es negativo genéticamente, no va a ser celíaco. O sea, esto es, ya te digo, o sea, a ti te puede tocar la lotería si llevas un décimo de lotería bien comprado o bien regalado. Si no llevas, nunca jamás te va a tocar. Entonces, pues con la celiaquía viene a ser un poco lo mismo. O tienes genética predisponente o no la tienes. Entonces, sí merece la pena descartar, como tú bien dices, descartar que el niño es celíaco porque las cosas cambian. Requiere de controles que de la otra forma no se le van a realizar, requiere de, además, una vez que se le diagnostica a un niño, el diagnóstico tiene que ser vertical y horizontal en la familia. Sí. ¿Vale? No nos podemos quedar solamente en el niño o en el miembro de la familia que ha sido diagnosticado. Entonces, esto es importante. Sí, eso es un apunte que vale la pena recordarlo. Evidentemente, si la genética es positiva de un niño, quiere decir que viene del padre y de la madre. Por lo tanto, y si ese niño tiene hermanos, puede ser que ese hermano le haya tocado la misma combinación. Entonces, es importante, y también recordaros una vez más, lo mismo que os decía antes, en Enevia, todos aquellos miembros nuestros de Enevia, tenéis la opción en nuestra página de encontrar todos estos tests y además, gracias al compromiso que tenemos, bueno, que tienen los laboratorios, tanto, pues déjame pensar, tenemos Echevarne, tenemos Synlab, tenemos Calderón, no dejarme ninguno, disculparme si me dejo alguno. Todos estos laboratorios han apostado por el neurodesarrollo y nos dan descuentos para las familias. O sea, son test que son, entre comillas, bastante económicos comparados con otros que son más caros. Así que bueno, que tenéis la oportunidad, la tenéis ahí y encima contamos pues con estos descuentos. No lo dejéis pasar. También es cierto que en la Seguridad Social podemos conseguir que nos hagan estos test. Sí es cierto también que hay veces que las familias pues o no consigues que el médico te lo prescriba y acaban optando por hacerlo privado. Pero saber que existe la posibilidad, que uno puede seguir los canales dentro de la Seguridad Social. Hablo de la Seguridad Social para los que nos estéis escuchando en España, pero estoy convencida que en otros países la sanidad pública también debe cubrir estas pruebas, ¿vale? Yo siempre lo digo, o sea, lo importante es ahorrar.
Ese era el objetivo de cuando creamos Enevia. Así que lo primero siempre, intentarla publicar. Intentar hacerlo. ¿Que no lo conseguís? Pues nosotros os damos la opción de conseguirlo de una forma pues, más económica para intentar preservar ese bolsillo de nuestras familias que ya bastante tocado está con terapias, médicos, test y demás. Entonces, pues bueno, siempre, pero bueno, a lo que iba, que me voy. Importante, testar, no dejar de hacerlo, por favor. Y después probarlo, porque es que el otro día con el doctor Rodrigo, médico especialista en el tema de la celiaquía, nos decía que no pasa nada por probar. 6 meses. Poner a toda la familia sin gluten. Yo, experiencia personal mía, yo hace mucho tiempo que le saqué el gluten a mi hija y en casa sacamos mucho el gluten, pero yo seguía comiendo, sobre todo fuera de casa, íbamos a cenar o hacíamos algo y seguía comiendo. Y no me sentaba bien. O sea, me costó reconocerlo porque me gusta mucho comer. Y yo decía, no, a mí el gluten no me afecta para nada. Pero la verdad era que cuando comía gluten, pues notaba que se me hinchaba la barriga, notaba que tenía más migrañas. Ahora llevo una temporada 0 gluten, pero hecho rigurosamente, y no tengo dolores de cabeza, no se me hincha el estómago, mis digestiones son mucho menos pesadas, la calidad de mis heces, digámoslo así, siempre me hace gracia este tema, soy como un poco como una niña, están mucho más formadas, bueno, están perfectamente formadas, soy mucho más regular. Entonces, la verdad es que uno se plantea y dices, vale, sí, ese croissant estará buenísimo por la mañana en el domingo, pero tras todo el tiempo que lo pagas después, ¿vale? Yo creo que la gente debería empezar a pensar eso y debería empezar a hacer la prueba y observarse a sí mismos y se darían cuenta que realmente, como nos decías tú antes, Paloma, el gluten no nos aporta nada, ¿vale? O sea, la gente dice, ay, pero es que es como cuando le dices a las mamás que retiren la leche y todo, ay, pero el calcio, no sé qué, no sé cuántos, que es discutible, pero no vamos a entrar hoy en ese debate. Pero el gluten, ¿qué te aporta el gluten? O sea, entonces, pues bueno. Bueno, perdón, hoy estoy hablando muchísimo, parece que he comido lengua, lo siento, Paloma. Bueno. No, que normalmente siempre os dejo hablar, pero hoy no se me pasa, es un tema que me tiene hoy. Otra preguntita. Nos hablan de cómo sustituir la goma xantana y el psyllium. Y el psyllium, vale. Me imagino que se refiere a cómo sustituirla por el gluten. Sí, es que es una pregunta que nos han mandado, que supongo que sí, que será Vale. cómo sustituir, o sea, ¿podemos sustituir el gluten por la goma xantana y el psyllium? Se puede sustituir, ¿vale? El gluten, o sea, el psyllium tenemos que saber que es un aditivo natural, ¿vale? Que tiene fibra soluble en un 80% y fibra insoluble en un 20%. Por eso también muchas veces se utiliza para aliviar el estreñimiento, por ejemplo, ¿vale? Se va dando psyllium y nos va a ayudar a una regularidad mayor. Cuidado cuando hay obstrucción intestinal porque podemos hacer un fecaloma, ¿vale? Entonces esto, lo mismo, las dosis muy justas con bastante cantidad de agua y ante la menor sospecha evitamos y damos cualquier otro alimento. El psyllium para la cocina, que es un poco lo que me estaban preguntando, ¿vale? O sea que no podía dejar ese apunte porque al final me voy a la patología, a mi parte clínica, ¿vale? Entonces, volviendo a la cocina, el psyllium sirve para espesar, se utiliza para espesar. Entonces, se puede, cuando queremos espesar una salsa, en vez de poner pan rallado o poner un poquito de harina, que muchas veces lo hacemos en las salsas, se puede echar un poquitín de psyllium en polvo. Claro, con cuidado porque espesa mucho y entonces podemos hacer una salsa un poco mazacote, ¿vale? Un poquito espesa. Pero bueno, también se puede utilizar para hacer pan, para hacer pizzas,
¿vale? ¿Qué cantidad? Pues aproximadamente entre un 2 y un 4% de psyllium con respecto a la cantidad de pan. Por ejemplo, si queremos poner una pizza de 100, calculamos cada 100 gramos de harina, porque es más fácil para la familia. Cada 100 gramos de harina, pues para una pizza, claro, la masa de la pizza es más elástica, necesita para poder trabajar con ella elasticidad. Pues aquí le echaríamos aproximadamente un 4%. Echaríamos al pan, que necesita menos cantidad, un 2%. Se amasa, se elabora exactamente igual y ya podemos tener ese ¿Eso qué pan. sería? ¿Una cucharadita para hacerlo menos matemático? En el caso de 100 gramos... Pues no, mira, una cucharadita pequeña de café, Sí. ¿vale? Viene a ser aproximadamente 5 gramos. Entonces, para una... pero claro, los 100 gramos de harina sí que la tenemos que medir, o sea, por eso es más fácil de medir. Bueno, pues para 100 gramos ponemos, si hablamos para hacer pan, hacemos lo que sería la puntita de café, ¿vale? O media cucharadita de café. Y para el pan media cucharadita, para la pizza pues casi una entera o una rasa, que sería aproximadamente 4 gramos, ¿vale? Eso sería más o menos la dosis, sí, medidas caseras que es más fácil de utilizar, ¿vel? Perfecto. Sí, porque a veces que estás delante del pan y dices, a ver, era un 5%, espera, a ver, ¿cuánto le pongo? O sea, claro, mejor ¿vale? hacerlo Pues, en cucharadas. sí, en gramos, ¿vale? Perfecto. Esta sería. ¿Qué pasa? Que, por ejemplo, el psyllium en la industria, porque el psyllium da esponjosidad, pero por sí solo no cohesiona bien. Entonces, ¿qué es lo que hace la industria alimentaria? Incorpora el hidroxi propil metilcelulosa y entre los dos, junto con el psyllium, lo que hace es que da esponjosidad, simula bastante bien al gluten, y da cohesión. ¿Cuál es el problema? Que el hidroxipropil metilcelulosa en primer lugar no tiene una toxicidad, está catalogado como toxicidad media porque no está todavía muy estudiado su toxicidad a largo plazo, ¿vale? Es algo que no se utiliza desde hace tanto tiempo. Entonces, claro, los estudios aún a largo plazo no los tenemos disponibles. En segundo lugar, la celulosa no es digerible para nosotros, ¿vale? Los humanos no podemos digerir celulosa. ¿Qué es lo que pasa? Que fermenta en nuestro intestino grueso. ¿Qué es lo que pasa cuando fermenta? Se producen gases. Si estamos hablando que nuestros niños suelen tener problemas digestivos, no es casi de lo mejor. Por tanto, etiqueta, porque esto lo encontramos en casi todas las bollerías, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, eso sería el psyllium, que normalmente, ya te digo, en bollería, o sea, en industria, lo incorporan con esto, y luego la goma santana también se utiliza, también es natural, pero esta procede de la fermentación del almidón de maíz. Por tanto, antes hablábamos de familias, en tu caso además, que tenéis problemas con los oxalatos, cuidado, porque las familias que tienen que tener cuidado con el oxalato no deberían utilizar goma santana, deberían utilizar psyllium o goma aguar, ¿vale? O goma aguar. Normalmente se aconsejan las dos, o sea, el psyllium junto con la goma santana o la goma aguar, dependiendo de lo que podamos necesitar. Con la goma aguar pues pasa lo mismo, una puntita y ya está. Las dosis serían más o menos las mismas que con respecto a la goma santana, ¿vale? No nos podemos exceder porque, por ejemplo, si nos pasamos con la goma santana, pasa lo mismo que con el psyllium. Son fermentables y pueden dar bastantes gases. La medida sería más o menos igual. Para 100 gramos de harina, la cucharadita rasa. ¿Vale? Pues muy bien, muchísimas gracias, Paloma. Yo creo que estamos llegando ya al final de todas las preguntas que teníamos. No sé si tienes algo que nos quieras dejar para que nos llevemos con nosotros. ¿Algún comentario más?
Pues mira, yo me gustaría hacer un comentario porque muchas veces las familias se sienten un poco abrumadas con el tema de la celiaquía, de qué doy a mi hijo, gluten o no le doy gluten. Madre mía, le han invitado en el colegio al cumpleaños de Pepito y ¿qué hago? ¿Dejo ir al niño? ¿No le dejo ir? Porque claro, si le dejo ir van a comer cualquier cosa y bueno, yo mi consejo es que intentemos normalizar lo máximo posible, que no castiguemos a nuestros hijos sin ir a fiestas, sin hacer vida social. Cada vez está más normalizado el tema de la celiaquía. Entonces, si alguien invita a nuestro hijo, pues con la misma libertad podemos decir, sabes que mi hijo es celíaco, ¿dónde vas a celebrar la fiesta? ¿Se celebra en estos lugares que cada vez se celebran más, eventos de niños, tipo McDonald's, aunque no tengo que decir nombre, se me ha escapado cualquier, parque de bolas, cosas así, ¿no? Estos sitios ya se supone que van a proporcionar o deben proporcionar menús sin gluten. Si no lo proporcionan, te deben dejar llevar tu comida, no pasa nada, o sea, te llevas tu trocito de tarta, te llevas tu sándwich. ¿Lo hacen en casa? Exactamente igual. Oye, ¿vas a preparar sándwich? Sí, pues yo llevo el sándwich a mi hijo que no vea diferencia. Este es para ti, cariño. La tarta, pues ¿por qué no? ¿Por qué no podemos hacer una tarta en la que decimos a nuestro hijo, venga, ayúdame a masa, con la harina, con los huevos, vamos a hacer la que más le guste y tenerla en el congelador? ¿A cuántos cumpleaños va a ir el niño? ¿A 5, 6, 10? Hagamos una tarta, troceemos, guardemos en el congelador y cuando vayamos a esa fiesta, a casa de los papás, a casa de los abuelos, hay una festividad, me llevo la tarta y mi niño tiene su tarta. O sea, quiero decir que intentemos hacer las cosas fáciles, quitarnos ese modo miedo, ¿vale? Que podemos entrar en alguna pequeña intoxicación cruzada. Podemos, iremos aprendiendo. Esto al final, de un día para otro, no se hace. Los cambios se consiguen poco a poco y sobre todo eso, no entrar en modo pánico. Esto es lo más importante. Empoderarse y buscar siempre consejos, siempre que podáis. ¿Vale? Eso es lo que yo, como resumen, os daría a todos los papás. Pues muchísimas gracias, Paloma. La verdad que ha sido de gran ayuda y creo que todo el mundo que vea este vídeo se va a llevar mucha información. Comentaros también, como a los que nos estáis escuchando, veis ahí detrás de Paloma lo de Aristea Nutricionista. Si alguien quiere contactar con Paloma o con el gabinete de nutricionistas de Aristea, pues pondremos en el link del vídeo pondremos la dirección también. Sabéis que lo tenéis en la página de nuestra de Nevia Health, en el apartado de profesionales tenéis ahí el link de todos ellos. Paloma, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, por pasar este tiempo y sobre todo por compartir todo tu conocimiento. Espero que nos vayamos viendo en otra ocasión para hablar de alguno de los múltiples temas que sabes. Así que muchísimas gracias. Te agradezco. Seguro que sí. A vosotros por haber invitado a Aristea y en este caso a mí. A mí esto me apasiona. Entonces, todo lo que sea comunicar, encantada. ¿Vale? Gracias.